Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre la tercera clase de embriología, que es la segunda y la tercera semana del desarrollo humano. Asimismo, vamos a hablar un poco de lo que es la formación de la placenta. Como ustedes saben, las bibliografías básicas y las más importantes, no porque son las más usadas, son el libro del Moore y el Lachman, ¿no? Pero también en otras bibliografías, ¿no? Sin embargo, estas dos son las más importantes, ¿no? Entonces, esta presentación va a estar orientada más con lo que es el libro de Lachman. Sin embargo, también les voy a dar algunos alcances de las diferentes bibliografías, asimismo mi experiencia, ¿no? Entonces, la semana pasada nosotros habíamos hablado de lo que era la primera semana y la fecundación, ¿no? Y en los eventos de la primera semana y finalizaban con lo que es la implantación aproximadamente el día 6, ¿no? El blastocisto que se implantaba en el endometrio uterino. Pues bien, entonces ahora nosotros vamos a continuar este desarrollo que es desde la segunda semana, ¿no? O sea, día 8, día 9 y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a ver que lo vamos a tipificar a esta evolución por los días. La implantación, ¿no? Como nosotros podemos ver acá, que está de color verde, con azul y con amarillo, todo este es el blastocisto. Entonces la implantación del blastocisto termina en esta segunda semana que vamos a desarrollar el día de hoy. A manera que avanza este proceso, se van a dar cambios morfológicos a nivel del embrioblasto, ¿no? Si recordamos, el embrioblasto no está formada por dos capas, la azul, que es el epiblasto, y la amarilla, que es el hipoblasto, ¿no? Todo ese es el embrioblasto. Entonces, este embrioblasto produce un disco embrionario bilaminar, porque solo está formada por dos capas, el epiblasto y el hipoblasto. Entonces, este disco embrionario, como lo vamos a ver posteriormente, va a dar origen a las diferentes capas germinativas que van a formar a todos los tejidos y a todos los órganos del embrión, ¿no? Específicamente, estas capas se van a formar en la tercera semana, como lo vamos a ver, que es el periodo de la gastrulación. Entonces, las estructuras embrionarias que se van a formar durante esta segunda semana que estamos viendo ahorita van a ser la cavidad amniótica, como podemos ver el blanquito, ¿no? También vamos a ver el tallo de conexión en las subsiguientes imágenes, que también se denomina el pedículo de fijación, y el saco coriónico, que lo vamos a ver en otras imágenes. Entonces, vamos a hablar sobre el día 8, ¿no? El día 8 es cuando el blastocisto está parcialmente sumergido en este estroma endometrial. Nosotros vemos esta imagen muy didáctica, muy clara, en donde vemos acá el epitelio superficial y acá el blastocisto implantado, pero no del todo, ¿no? Recién está implantándose porque está continuando la implantación del día 6, ¿no? Acá vemos las glándulas uterinas, que son glándulas tortuosas, glándulas dilatadas, que están llenas de un material rico en glucógeno, en lípidos, que van a formar lo que se conoce como la reacción decidual, porque van a permitir una nutrición de una manera cuantiosa a lo que es el embrioblasto y el trofoblasto, ¿no? Todo esto está embebido en el estroma endometrial, en donde vamos a encontrar diversos vasos sanguíneos que también se van a encargar de lo que es la nutrición, y posteriormente estos van a invadir a lo que son las redes trofoblásticas. También vemos al trofoblasto, que tiene un mayor desarrollo a diferencia del embrioblasto, ¿no? Es más grande y se ha diferenciado en dos capas también, lo que es el citotrofoblasto, que son células más pequeñas, y lo que es el sincitrotrofoblasto, que son células desordenadas, ¿no? Y que son células que están dispersas. En el citotrofoblasto nosotros vamos a poder ver células ordenadas, no células de forma cúbica, pero estas células se encuentran en fases mitóticas, no están en constante reproducción, y se dice que estas células del citotrofoblasto constantemente están migrando a las células del sincitro, justamente cuando pierden el núcleo, ¿no? Estas células del citotrofoblasto, a diferencia de la del sincitotrofoblasto, son células mononucleadas. Asimismo, tenemos el embrioblasto con la diferenciación de dos capas, el epiblasto y el hipoblasto, en donde el epiblasto vamos a poder observar las células de color azul, en donde estas células son células cúbicas, son células altas y son células grandes, mientras que las células del hipoblasto son células pequeñas, son células cúbicas, ¿no? Y esto forma el embrioblasto.
Entonces, en la implantación del blastocisto vamos a ver que termina hacia finales de la segunda semana y ocurre en lo que es un periodo restringido de tiempo, ¿no? Habíamos dicho que esta implantación comenzaba en el día 6 y aproximadamente en el día 6, luego de la ovulación, culmina este proceso de la implantación. A medida que se va implantando el blastocisto, entonces vamos a ver que hay más trofoblasto, ¿no? Como hemos visto, se desarrolla de una manera más rápida que el embrioblasto y este está en mucho mayor contacto con lo que es el endometrio, ¿no? Y estamos viendo la diferenciación del citotrofoblasto, que son células con actividad mitótica que van a originar nuevas células que van a migrar hacia el sincitotrofoblasto, donde se fusionan con el sincito y van a perder sus membranas celulares. Y el sincitotrofoblasto, que es una masa de células multinucleadas, también conocida como bien dice acá la zona multinucleada, que está en fase de expansión rápida, ¿no? Y como podemos observar, no tiene límites claros, no es una masa. Entonces este sincitro es erosivo, invade a todo lo que es el tejido conjuntivo del endometrio y de esta manera se puede el blastocisto alojar dentro del endometrio, ¿no? Entonces estas células del sincitotrofoblasto, como nosotros podemos observar, van a desplazar a lo que son las células endometriales justamente en el lugar de la implantación. Y estas células endometriales que nosotros vamos a ver en el estroma endometrial van a sufrir un proceso conocido como lo que es la apoptosis, que es la muerte celular programada, ¿no? ¿Por qué ocurre la apoptosis de estas células endometriales? Justamente para facilitar la invasión, ¿no? Entonces existen diferentes mecanismos, uno de ellos los mecanismos moleculares, ¿no?, de la implantación, que van a hacer de que hay una sincronización entre lo que es el blastocisto, todo lo que se recién se ha implantado, y el endometrio receptor, ¿no? Entonces existen microvellosidades a nivel de las células del endometrio. Estas microvellosidades se conocen como los pinópodos, ¿no? Y existen otros tipos de moléculas como las moléculas de adhesión celular, las diferentes citocinas, prostaglandinas, los genes de homosecuencia o también denominados de homeocaja, los factores de crecimiento y metaloproteínas matriciales que contribuyen a que exista justamente esta función del blastocisto con el endometrio receptor, ¿no? Es una relación se podría decir un encaje recíproco, no tiene que el blastocisto tener ciertos factores con el endometrio para que se pueda implantar, ¿no? Si no, vamos a ver que existen los abortos, ¿no? Los abortos espontáneos que son frecuentes durante las 3 primeras semanas, justamente porque el endometrio receptor no tiene estas citocinas, estas prostaglandinas o diversas moléculas que permiten una implantación adecuada del embrioblasto, del blastocisto, ¿no? Entonces vamos a ver que estas células deciduales, como les había mencionado del estroma endometrial, algunas de ellas van a degenerar justamente cuando están en proximidad con el sincitotrofoblasto penetrante, ¿no? Justamente para ser una fuente rica de nutrición embrionaria. También es importante mencionarles que el sincitotrofoblasto va a producir a una hormona que es la hormona del embarazo, la gonadotropina coriónica humana, que va a entrar en la sangre materna, ¿no?, a través de las lagunas del sincito, que lo vamos a ver en los días subsiguientes, ¿no? Y esta gonadotropina coriónica humana es muy importante porque de esta manera se determina la actividad hormonal del cuerpo lúteo del ovario durante el embarazo, ¿no? Nosotros habíamos visto en la primera clase, en la segunda clase de la fecundación, ¿no?, y la formación de la primera semana, cómo se daba el ciclo ovárico y luego de la ovulación se formaba el cuerpo lúteo, ¿no? Entonces, una vez justamente que se desarrolle el embarazo, las células del sincitotrofoblasto tienen que formar esta hormona, la hormona gonadotropina coriónica humana, justamente ¿para qué? Para que dé una señal al cuerpo lúteo y se forme el cuerpo lúteo del embarazo productor de hormonas y que de esta manera también se sostenga el embarazo, ¿no? Sin embargo, si es que esto no ocurre, se producen abortos, ¿no? Porque el cuerpo lúteo es formador de hormonas hasta el 4.º mes aproximadamente, en donde la placenta luego va a suplantar esta función. Entonces, en el día 8, como resumen, el blastocisto se implanta parcialmente en el estroma endometrial y vamos a ver la diferenciación de lo que es
el embrioblasto en dos capas, que es el epiblasto de azul y el hipoblasto de amarillo, y el trofoblasto también se diferencia en dos capas, que es el citotrofoblasto, capas de células cúbicas, y el sincitotrofoblasto, ¿no? Por eso también se le denomina la semana de los pares, porque se forma el embrioblasto dos capas y el trofoblasto en dos capas. Bueno, a estas células, ¿no?, del embrioblasto también se le conocía como las células de la masa celular interna, ¿no? Entonces están justamente formadas por el epiblasto, que son células cilíndricas, son células más altas, las células de azul, y el hipoblasto son células cúbicas, células pequeñas, ¿no? Ahora nosotros vamos a ver que el estoma endometrial, ¿no?, que al lugar de la implantación está edematoso, está muy vascularizado. Acá también podemos observar el epiblasto y el hipoblasto, que forman el disco bilaminar o el disco plano característico de la segunda semana, ya que, como vamos a ver posteriormente, la tercera semana se caracteriza por el disco trilaminar, ¿no? Dentro del epiblasto nosotros vamos a observar que aparece una nueva cavidad denominada la cavidad amniótica, y las células que están en el epiblasto justamente adyacentes a esta cavidad amniótica se denominan las células del amnioblasto, ¿no? También podemos observar las glándulas uterinas, que secretan moco, glucógeno, lípidos, y que son glándulas tortuosas, edematosas. Justamente estas glándulas provenían de lo que era la fase secretora, ¿no?, del ciclo endometrial o del ciclo uterino, ¿no? Entonces todo esto confluye de manera armónica para que la implantación se lleve a cabo y se dé de una manera correcta. Eso era el día 8, ¿no? Blastocisto embebido parcialmente en el lugar de la implantación. Sin embargo, en el día 9 vamos a ver que el blastocisto ya está un poco más desarrollado y está más inmerso en el endometrio, incluso como podemos observar en la parte inferior, en donde se encuentra el epitelio no endometrial, vamos a ver el coágulo de fibrina, y es que la herida de penetración ya está cerrada por este coágulo. Habíamos visto que el embrioblasto se diferencia en el epiblasto, células cúbicas, células altas, cilíndricas diré, y el hipoblasto son las células cúbicas. En este epiblasto aparece un espacio denominado la cavidad amniótica. También estamos viendo acá que el desarrollo del trofoblasto ha avanzado y se está diferenciando cada vez más. Las células del citotrofoblasto migran a las células del sincitio, y en el sincitio trofoblasto en el día 9 aparecen vacuolas, ¿no? Estas vacuolas son importantes porque van a establecer posteriormente la circulación útero-placentaria, y estas vacuolas que aparecen en los espacios del sincitio trofoblasto se van a fusionar entre ellas para formar lo que son las lagunas. Asimismo, si nosotros observamos en el día 9, solamente aparecía el embrioblasto, ¿no? Pero en el día 8, ¿no? En el día 9 vamos a ver que del hipoblasto aparece una nueva célula, ¿no?, que se denomina la membrana exocelómica o la membrana de Heuser. Esta membrana exocelómica o la membrana de Heuser se forma a partir de las células del hipoblasto y está en la parte interna de las células del citotrofoblasto, ¿no? Entonces en el día 9 se forman las vacuolas y la membrana exocelómica. Por eso a este día 9 también se le conoce como el periodo lagunar, ¿no?, justamente por la aparición de las lagunas, fusión de las vacuolas que se formaron a nivel del sincitotrofoblasto, ¿no? También estamos viendo que existe el revestimiento del saco vitelino primario, ¿no? Al saco vitelino primario no está recubierto por la membrana exocelómica. Entonces, esta membrana exocelómica determina justamente la cavidad exocelómica o el saco vitelino primario. Entonces, en el día 9 se forma el periodo lacunar porque aparecen las lagunas en el sincitotrofoblasto, y además de ello se forma el saco vitelino primario, que está rodeado de todo lo que son las células del amarillo, incluyendo el hipoblasto, que también se le denomina la cavidad exocelómica. Y el coágulo de fibrina ya determinó que el blastocito se ha implantado por completo.
En el día 11 y el día 12 aparece otra serie de cambios, ¿no? El blastocisto ya está completamente inmerso en lo que es el estroma endometrial y el epitelio superficial prácticamente cubre a lo que es toda la herida original de la entrada a la pared uterina. Nosotros vamos a ver que en el día 9 aparecían las vacuolas y la fusión de estas vacuolas formaban las lagunas. Sin embargo, en el día 11, en el día 12, esta se forma con red intercomunicada, porque los vasos sanguíneos maternos, denominados en este periodo los sinusoides maternos, ingresan a estas vacuolas, a estas lagunas, formando una red intercomunicada para dar origen a lo que es las lagunas trofoblásticas y de esta manera dar origen a la circulación uteroplacentaria. Habíamos visto que se formaba también en el día 9 la cavidad exocelómica o el saco vitelino primitivo, y que todo ello va a formar un bulto en la luz del epitelio endometrial. Entonces, las células del cincito trofoblasto van a penetrar más profundamente en el estroma, ¿no? Y van a erosionar justamente el revestimiento endotelial de los capilares maternos. En otras palabras, ¿qué sucede? A medida que el trofoblasto, especialmente el cincito trofoblasto, establece una mayor comunicación con lo que es el estroma endometrial, esto crece tanto de tal forma que por un proceso de apoptosis hace que los vasos se rompan y establezcan una comunicación a lo que se denomina la laguna comunicada, ¿no? Con el sinusoide materno. Bueno, poco a poco se establece la conocida circulación uteroplacentaria. Entonces, en este periodo se denominan sinusoides porque son capilares, pero no son cualquier tipo de capilares, sino, como observamos, son capilares que están dilatados, que están congestionados, llenos de sangre, ¿no? Entonces, por eso se le conoce como los sinusoides maternos. Entonces, día 8 solamente hay una inmersión parcial del blastocisto. En el día 9 es el periodo lagunar y en el día 11-12 se establece la circulación uteroplacentaria gracias a los sinusoides maternos que han invadido el cincito trofoblasto, y estos van a dar una rica nutrición, también conocida como el embriotrofo, a lo que es el embrión. También en este día 11, en este día 12, se va a formar lo que es el mesodermo extraembrionario, ¿no? En donde se origina el saco vitelino. Nosotros acá tenemos la cavidad amniótica, las células del epiblasto, las células del hipoblasto, la membrana exocelómica o la membrana de Heuser, ¿no? Y acá estaba el saco vitelino primitivo. Entonces nosotros vamos a observar que hay una separación entre lo que es la membrana exocelómica y el citotrofoblasto, ¿no? Lo que se conoce como el mesodermo extraembrionario, ¿no? Y este mesodermo extraembrionario va a dar origen al saco vitelino. Pronto estas cavidades que se van a desarrollar se vuelven más grandes y al confluir van a formar la cavidad coriónica. Entonces, el crecimiento del disco bilaminar, es decir, el epiblasto y el hipoblasto, va a ser relativamente lento, ¿no? A diferencia del trofoblasto, que es muy grande. Aproximadamente el embrioblasto solamente alcanza un tamaño de 0.1 a 0.2 milímetros, ¿no? Y como habíamos visto que entre el citotrofoblasto y la membrana exocelómica o la membrana de Heuser existe lo que es la formación de la cavidad del saco vitelino, ¿no? Entonces, del mesodermo extraembrionario. El mesodermo extraembrionario, que va a revestir a estas células verde claro, que son las células del citotrofoblasto, y a lo que es el amnios, recibe el nombre del mesodermo somatopleúrico extraembrionario. Y el mesodermo que reviste al saco vitelino se conoce como el mesodermo esplagno-pleúrico embrionario. Bueno, entonces, como habíamos mencionado, se forma la segunda semana se conoce como la semana de los pares. El embrioblasto se diferencia en epiblasto y el hipoblasto, el trofoblasto en cincito trofoblasto y el citotrofoblasto, y el mesodermo extraembrionario como el mesodermo somatopleúrico y esplagnopleúrico, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la reacción residual. Son todos los cambios que se van a formar a nivel del endometrio. Justamente las glándulas contienen células que se van a volver poliédricas y que están cargadas de glucógeno, de lípido, y que todo este endometrio se vuelve endematoso justamente para darle una buena nutrición
y de esta manera se puede implantar de manera correcta el blastocisto. Finalmente, ya para culminar la segunda semana del desarrollo y entrar a la tercera semana, vamos a ver al día 13, ¿no? Acá vamos a ver un trofoblasto muy desarrollado con una herida de penetración, de cicatrización completa, el coágulo de fibrina ya desapareció y vamos a ver las redes lagunares, los sinusoides maternos que están llenos de espacios rojizos. Estamos viendo la cavidad amniótica, la cavidad del saco vitelino secundario y todo esto que formó el mesodermo extraembrionario se convierte en lo que es la cavidad extraembrionaria o también denominada la cavidad coriónica, ¿no? Acá vamos a ver que como el saco vitelino secundario se redujo de tamaño en este proceso de involución, producen ciertos quistes exocelómicos justamente como producto de excreción, ¿no? A veces el lugar de la implantación hay que tener en cuenta que va a sangrar, ¿no? Justo debido al aumento del flujo sanguíneo en los espacios lagunares. Y esto suele coincidir con el día 28. Si ustedes sacan su cuenta, en el día 14 se da la ovulación, más 13 días sería día 27, día 28 aproximadamente. Entonces, justamente por este aumento del flujo sanguíneo de los espacios lagunares, es que se da una cierta hemorragia. Y algunos lo pueden confundir con la hemorragia menstrual. Sin embargo, ya estaríamos en el día 13 del periodo de embarazo, ¿no? Del periodo embrionario. Bueno, entonces acá vamos a ver un grado mucho mayor de diferenciación y también vamos a ver el pedículo de fijación. El trofoblasto, ¿no?, se caracteriza por tener vellosidades, ¿no?, que vamos a ver cuando hablamos de placenta en esta clase. Entonces va a tener diferentes vellosidades, sin embargo, en el día 13 solamente se van a formar las vellosidades primarias, que son la formación de células del citotrofoblasto que han formado columnas y han penetrado en las células del sincitotrofoblasto, ¿no? Entonces, como vamos a observar en la imagen A, vemos una vellosidad primaria, ¿no? Las células del citotrofoblasto adentro y las células del sincitro rodeándolas. Eso se conocen como vellosidades primarias. Vamos a ver también que el hipoblasto va a producir ciertas células que van a migrar por la parte interna de lo que es la membrana exocelómica, ¿no? Y va a formar el saco vitelino secundario o el saco vitelino definitivo, ¿no? Entonces todo lo que está de rojo es la membrana exocelómica, ¿no? Entonces esta membrana exocelómica que forma el mesodermo extraembrionario es lo que está de rojo. Y como bien dice, el hipoblasto va a producir células que van a rodear esta membrana y forman el saco vitelino secundario. Entonces, este saco vitelino secundario se ha vuelto pequeño y en su camino ha eliminado ciertos residuos formando los quistes exocelómicos. Todo lo demás va a formar la cavidad coriónica y también se le denomina el mesodermo somatopleúrico extraembrionario, lo que es la placa coriónica. Como se habrán podido dar cuenta, todo lo que se forma en esta semana va a ser por confluencia, por aumento de ciertas cavidades, ¿no? De esta manera se están formando todo lo que son las partes de un embrión definitivo, ¿no? Y como vemos, el embrioblasto se reduce y va a ser formado de una manera muy pequeña. Su crecimiento va a ser no correspondiente al trofoblasto. El mesodermo embrionario atraviesa lo que es la cavidad coriónica a través de lo que es el pedículo de fijación. Este pedículo de fijación posteriormente va a formar el cordón umbilical, ¿no?, justamente cuando confluye o cuando está en relación con el desarrollo de los vasos sanguíneos. Entonces, en este embrión de 13 días vamos a ver el trofoblasto bien diferenciado con las lagunas trofoblásticas. Estamos viendo el embrioblasto pequeñito. Arriba del epiblasto tenemos a la cavidad amniótica, debajo el saco vitelino secundario y la cavidad más grande es la cavidad coriónica, que está rodeada por la membrana del mesodermo extraembrionario somatopleúrico o también lo que es la placa coriónica. Ahora vamos a ver ciertas aplicaciones clínicas que van a estar en relación con esta parte de la segunda semana del desarrollo. Y como vemos, la segunda semana del desarrollo no es nada más ni nada menos que la continuación de la implantación. Entonces, una de las alteraciones que podemos observar es la implantación anómala.
Las células del sincito trofoblasto, que forman parte de las células multinucleadas, de las células desordenadas del trofoblasto, van a jugar un papel muy importante, ya que aproximadamente en la segunda semana van a formar la hormona gonadotropina coriónica humana, y esta, a través de diferentes tipos de test como los de radioinmunensayo, van a ser la base para las pruebas del embarazo, ¿no? Entonces son muy importantes porque a mayor cantidad se detecta las pruebas del embarazo. Entonces nosotros vamos a ver de que la implantación anómala puede tener varias circunstancias, ¿no? Uno de ellos va a ser la formación de los blastocistos anómalos. Esto quiere decir que se va a formar o bien el embrión o bien el trofoblasto. Si se forma solo el trofoblasto, hablamos de la mola, como ya lo vamos a ver en uno de los ejemplos, y si hablamos del embrión, hablamos solamente del embrión, pero ambos van a ser no viables. Entonces, en estos embarazos anómalos o embarazos ectópicos, vamos a ver que el embrión va a morir, definitivamente no son embriones viables, y que se va a dar aproximadamente en el segundo mes de gestación, ya que la sintomatología, la clínica va a ser más exhausta, ¿no? Va a haber hemorragias graves, va a haber dolores abdominales. Aproximadamente el 95% de todos los embarazos ectópicos se dan en la región ampollar. Esto quiere decir que la fecundación se daba en la ampolla uterina, entonces hay algo que lo impide migrar, ¿no? Pueden ser ciertos factores de crecimiento, ciertos receptores, ciertas uniones, ciertas citocinas que no permiten que avance correctamente. Ese es en el 95% de los casos. Asimismo, también puede haber una inflamación pélvica que está obstruyendo su transcurso desde las trompas hacia lo que es el endometrio uterino. Pero otros casos puede darse de que el embarazo se va a dar en el ovario, a lo que se conoce como el embarazo ovárico primario, ¿no? O también se queda en el mesenterio, se queda en parte de las trompas. Si se queda en el istmo, como vemos en el número 4, va a ser muy peligroso, debido a que es un lugar muy pequeño en donde va a ser muy frágil, no es la transición entre la trompa uterina y la cavidad uterina. Entonces se puede partir y puede producir una hemorragia que puede acabar con la vida de la madre. Otro de los casos va a ser la implantación a nivel del cuello uterino superior, ¿no? Donde se conoce como la placenta previa, ¿no? Que va a causar hemorragias, va a causar mucho sangrado, dolor abdominal, entre otras manifestaciones clínicas, que es un embarazo de alto riesgo, pero que sí puede ser viable, ¿no? Hay que tener un control muy periódico, y estos niños nacen por cesárea. También es importante recordar de que si el embrión se va a implantar en lo que es la trompa uterina, como diagnóstico diferencial nosotros podemos tener a lo que es la apendicitis, ¿no? Justamente por la región anatómica. Los cuadrantes abdominales se dividen en 9. En donde están las trompas uterinas se denomina la fosa ilíaca derecha, y esa fosa ilíaca derecha o fosa ilíaca izquierda también es lugar del apéndice, ¿no? En muchos de los casos. Entonces esta fosa ilíaca derecha, por eso tiene que tenerse en cuenta que si no es una apendicitis, también puede ser un embarazo ectópico, ¿no? Pero ¿cómo diferenciarlo? En la apendicitis nosotros podemos ver de que hay fiebre, hay un dolor en el epigastrio, o más comúnmente conocido como la boca del estómago, y es un dolor muy constante, ¿no? Pero pocas veces va a haber sangrado, ¿no? Eso no es compatible con este cuadro. Entonces hay que hacer el examen clínico correspondiente y tener en cuenta eso, ¿no? Además, preguntarle a la mujer si es que ha tenido relaciones sexuales sin protección, si es que su regla está concorde a su ciclo menstrual, si es que no la ha venido. Entonces, una serie de factores, una serie de preguntas que van a hacer que este diagnóstico diferencial se descarte, ¿no? Pero siempre tengan en cuenta, un embarazo ectópico es diagnóstico diferencial de una apendicitis. También puede localizarse en la bolsa rectouterina, conocido como el saco de Douglas, ¿no? Este saco de Douglas es justamente la parte del recto con la parte uterina, como podemos observar, ¿no? En esa parte de acá. Acá está el útero, ¿no?
acá está la vagina y acá está el recto. Entre estos dos existe un espacio conocido como el saco de Douglas. Ahí se puede desarrollar también el embrión, pero tampoco va a ser viable debido a que puede causar una hemorragia mesentérica, una hemorragia intraperitoneal, que es muy riesgoso, ¿no? Entonces generalmente estos niños no son viables y tienen que recurrir al aborto terapéutico. Y la molidatidiforme, justamente hablando de implantaciones de blastocistos anómalos, vamos a ver que en este caso puede haber una molidatidiforme ya sea parcial o ya sea completa. En el caso de que sea una molidatidiforme completa, no hay nada de tejido embrionario, como en el caso de la imagen que estamos observando. Y en el caso de que sea parcial, el tejido embrionario se forma, pero se va a formar de una manera no acorde al desarrollo de la semana en que se encuentra, ¿no? Es decir, el embrión va a ser pero muy pequeño, a diferencia del trofoblasto, ¿no? Y eso no debería ocurrir. Normalmente sí es pequeño, pero no tanto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la molidatidiforme, ¿no? Ocurre que hay una fecundación de un óvulo vacío, es decir, que no tiene una secuencia haploide para juntarse con otro espermatozoide, ¿no? Entonces todo el genoma, todo el origen va a ser de la parte paterna, ¿no? Y no de la materna. Como bien dice ahí, el ovocito sin óvulo se va a fusionar con los cromosomas paternos que han duplicado para tratar de compensar a esta falta, ¿no? Entonces esa molidatidiforme es básicamente tejido trofoblástico y el origen va a ser paterno, así como se veía en algunas alteraciones cromosómicas que hemos visto la semana pasada, como el sellado genómico en el síndrome de Angelman y de Prader-Willi. Entonces esta mola es muy importante recordarla debido a que también puede desarrollar cánceres como el coriocarcinoma. Entonces, en resumen, la segunda semana del desarrollo va a haber una proliferación rápida, una diferenciación del trofoblasto a medida que el blastocisto se implanta en el endometrio. Los cambios endometriales resultan de la adaptación del endometrio, conocido como lo que es la reacción decidual, ¿no? Se forma el mesodermo extraembrionario, la cavidad coriónica, la vesícula umbilical, la cavidad amniótica, el disco embrionario bilaminar. Entonces todos esos son los cambios que se van a dar a nivel de la segunda semana del desarrollo humano.